7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36, como siempre un placer, un gusto poder conversar con el asambleísta Henry Kronfle de la tienda Social Cristiana. ¿Cómo está, legislador? Muy buenos días. ¿Cómo ha visto usted estos 90 días de gobierno? Hoy, 24 de agosto, está justamente el régimen del presidente Lasso cumpliendo 90 días. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Para mí también es un gusto conversar con ustedes. Creo que lo principal y lo que hay que pararse y aplaudir de pie es el tema de la vacunación. Creo que el tema de la vacunación ha funcionado bastante bien en el país. Hay que reconocerlo y es la primera medida de reactivación económica. Y creo que la iniciativa del gobierno en poder asociarse con la empresa privada para poder agilizar y con los gobiernos autónomos descentralizados, el tema de la vacunación ha sido muy importante como un primer paso para la reactivación económica. Y de ahí, pues lo que ya conocemos, un proyecto de ley enviado a la Asamblea en materia de comunicación y una proforma presupuestaria enviada pues hace un par de días, ni siquiera hay 48 horas, sino hace 36 horas aproximadamente a la Asamblea Nacional, para efectos de la proforma presupuestaria 2021, que, como usted sabe, el gobierno, cuando asumió el poder el 24 de mayo, tenía que trabajar con la proforma presupuestaria prorrogada del año anterior, es decir, de lo que se había presentado por parte del gobierno de Lenín Moreno. Eso es lo que ha llegado por parte del Ejecutivo a la Asamblea. Ahora, legislador, por esa misma razón, yo también coincido con usted en el hecho de que el plan de la vacunación marcha bastante bien. Y digamos, Moreno lo hizo tan mal que cualquier cosa al lado de lo que hizo Moreno y Juan Carlos Ceballos aparentemente iba a ser mejor. Y de hecho lo está haciendo así, en buena hora. Pero esa vacunación tiene que ser complementada con algo más, es decir, tener ciudadanos inmunizados, tener una comunidad inoculada. También digamos, lo que va a requerir es que hayan espacios para que esas personas puedan salir, por un lado, a producir, a trabajar, y por otro lado también tener oportunidades como, por ejemplo, poder estudiar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en esas materias cuando todavía no hay claridad sobre una reforma laboral, una reforma tributaria o una ley económica urgente que propenda a la reactivación del sector productivo? Sí, a ver, yo también estoy con usted con la misma preocupación. Y de hecho, escuchando la introducción de la entrevista, tengo que ser claro que voy a ser muy objetivo en lo que voy a decir, porque como mi nombre, como usted sabe, sonó para la presidencia de la Asamblea y estuve un voto de ser presidente de la Asamblea, no quiero que mañana esto se malinterprete como, está hablando porque no lo fue y entonces está supurando por la herida. No. Yo siempre dije que la Asamblea Nacional tenía que consolidar una base de gobernabilidad que es como una pirámide, se consolida la base y si la base está consolidada, la cúspide, que son las autoridades, se sostienen de una base, pero si no hay una base, la cúspide se cae porque no hay que lo sostenga. Y la base de la pirámide, en este ejemplo, es la gobernabilidad. Y hay que darle gobernabilidad al país, pero la gobernabilidad tiene que ver también con la propuesta que venga por parte del Ejecutivo. Y repito, del Ejecutivo solo ha venido una ley de comunicación, una ley de educación superior y pues la proforma presupuestaria en prácticamente 100 días de la Asamblea, 90 días del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y tengo que diferenciar de alguna manera, y lo hago de la manera más respetuosa, a la bancada de las 6 del Partido Social Cristiano y aliados del resto de la Asamblea, en el sentido de que nosotros estamos cumpliendo el compromiso de campaña que lo firmamos, ese compromiso entre el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso, y fue la propuesta por la cual la gente votó en las urnas. Entonces, nuestra responsabilidad, más allá de un acuerdo político con Guillermo Lasso, es la responsabilidad del acuerdo con el pueblo ecuatoriano que nos dio su confianza a través del voto para poder poner a Guillermo Lasso como presidente en ese momento y sacar los curules que sacamos en la contienda política dentro de la Asamblea Nacional. Dicho esto, nosotros venimos cumpliendo. Mire, el IVA ya está retenido, se retiene en las universidades y en los gobiernos autónomos descentralizados. Pregunte usted lo que ha tenido ese efecto para el tema de flujo y para el tema de obras, de servicios, para el tema de becas en las universidades. Ha sido importantísimo. Segundo, presentamos un proyecto de ley para que las rentas que por constitución y por ley le competen a los gobiernos autónomos descentralizados sean distribuidas
como deben de ser distribuidas dentro del marco del Consejo Nacional de Competencia, pero de manera automática, es decir, se reciben en la cuenta única del Tesoro Nacional, se van al Banco Central, el Banco Central funge como custodio y se distribuye automáticamente a cada una de las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Consecuencia de que si el funcionario responsable para hacer estas transferencias en el marco de los 30 días sería cesado de su cargo de pleno derecho, no necesitamos que renuncie. Entonces ahí tiene otro compromiso de campaña cumplido. El tema de la seguridad social. Hemos presentado un proyecto para justamente darle estabilidad al sistema de seguridad social. IES, ISFA, ISPOL, para ya evitar que se sigan metiendo la mano a los fondos de la seguridad social de manera discrecional, no por este gobierno solamente, por los gobiernos que han pasado de los gobiernos centrales, llevándoseles la plata y entregándole papeles. Y por los que vendrán, además. Y por eso le digo, los que vendrán. Entonces, en ese sentido, se está protegiendo la seguridad social ya para que le dejen de meter la mano, para que la plata alcance justamente para los préstamos quirografarios, para los préstamos hipotecarios, para el sistema de salud, invalidez, vejez y muerte, etcétera, y que los remanentes, lo que sobre, se puede invertir con un carácter profesional y no con un carácter político, de mándame la plata porque estoy corto acá y necesito la plata acá en tal o cual institución pública. Se prohíbe esa inversión en instituciones públicas. Y además esa inversión se tiene que hacer con una calificadora nacional o internacional, que sea una empresa que justamente tenga experiencia en invertir fondos de pensiones. Entonces, se le pide rendición de cuentas, transparencia a la seguridad social. Se cumplió con la presentación del proyecto que se ofreció. La pesca artesanal, lo mismo. Comercio justo, que no desvaloricen el producto, esperando que se vaya ya a vencer el producto, que se vaya a podrir para ir el distribuidor a comprárselo y entonces te pago 30 centavos por dólar de lo que vale tu producto, desvalorizando el trabajo. Se deja un capítulo de comercio justo bastante bien fijado en esa ley, crédito oportuno y barato, tasas con descuento hasta el 60% de la tasa efectiva del sector, ¿no? Entonces, y tecnología, lo mismo se hace para la ganadería, para la agricultura y para los artesanos, el mismo concepto en otro proyecto de ley. Entonces, hemos presentado 5 proyectos de ley en este tiempo, más allá de los que sea como tesis de partido, más allá de lo que cada asambleísta ha presentado dentro del partido a la asamblea, pero estas tesis que fueron por las que el pueblo ecuatoriano votó, tenemos que cumplirlas y estamos por presentar otro proyecto de ley que va a poner más duras las penas en cuanto a la violación con homicidio a menores de 14 años. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con el pueblo y es lo que hemos hecho. Entonces, hablan que la asamblea está desprestigiada. Estamos totalmente de acuerdo, la asamblea está desprestigiada. Corrupción, un espíritu de cuerpo dentro de un bloque protegiendo a alguien que evidentemente habla de que se robe, pero que se robe bien, que se robe sin que se den cuenta. Por el otro lado, reparto de puestos. Entonces, claro que la asamblea está desprestigiada y necesitamos que actúe lo que justamente se hizo en la asamblea anterior, que es conformar este comité de ética, que desafortunadamente lo dejaron como un comité que solo puede actuar frente a denuncia, no puede actuar, digamos, de pleno derecho todo el tiempo. Y entonces es un problema de oficio, exactamente, es un problema terrible porque usted ve que el espíritu de cuerpo prevalece sobre los actos de corrupción y eso no puede ser por ningún motivo. Entonces, nuestra denuncia estuvo ahí, pedimos que la renuncia del asambleísta Cerda en su momento, no pasó la votación, imagínense, del petitorio del Partido Social Cristiano en el Pleno, en una suerte de espíritu de bloque, de encubrir una cuestión tan grave que desprestigia todo un cuerpo colegiado que es el primer poder del Estado. Y entonces, eso es lo que está viviendo la Asamblea Nacional, que la gente ya se está desilusionando nuevamente y comienzan a caer los números en cuanto a la aceptación de la misma. Ahora, a ver, para irnos después al debate sobre el tema de la asamblea, que es lo que quería conversar con usted, legislador, pero me parece muy interesante que usted haga un recuento de estas 5 propuestas de reforma legal que han planteado, el tema del IVA a los GAD, el tema de automatizar precisamente la asignación de recursos, lo de la seguridad social, los incentivos a la pesca artesanal y los beneficios para los agricultores. Usted dice, todo esto fue parte de un plan de gobierno por el cual votó la gente y la alianza Creo Social Cristianos. ¿Usted por qué cree que el presidente Lasso y su gobierno marcó distancia del PSC, más allá de ese
pacto, de ese arreglo, de ese acuerdo previo a la sesión del 14 de mayo que se rompió, y no ha presentado todavía propuestas de ley de parte del Ejecutivo que le den gobernabilidad no solo a la Asamblea y al Ejecutivo, sino al país, y que vayan en esa línea. ¿Por qué cree usted que el gobierno está demorando tanto? Porque no tiene la gobernabilidad. Ve con mucha fragilidad poder tener la gobernabilidad que se resume en votos, como usted sabe, en el marco de la Asamblea Nacional para la aprobación de leyes. Entonces, si usted revisa cómo se han dado las mayorías, han sido mayorías con un grupito acá, otro grupito acá, 71 votos, 72 votos, 70 votos. O sea, ha sido todo, discúlpeme, con las justas, porque se rompió la gobernabilidad. Porque, por ejemplo, se dijo, voy a poner un ejemplo de lo que ya usted sabe y el público lo sabe, pero solamente para clarificar un poco la idea. Se dijo de que se rompió un acuerdo porque se había propuesto una comisión de la verdad. ¿Recuerda usted eso? Por supuesto. Muy bien. El Partido Social Cristiano jamás propuso ni estuvo de acuerdo con una comisión de la verdad, porque una comisión de la verdad significaba dos cosas. Una, que no sea vinculante. Cuando una comisión de la verdad da un informe no vinculante, entonces lo que hacía era un efecto de influenciar dentro de la justicia, y habíamos pregonado que la justicia tenía que ser totalmente independiente en la independencia de poderes del Estado, porque somos demócratas y en eso creemos. Y si era vinculante la Comisión de la Verdad, no es que tenía una influencia sobre la justicia, es que mataba a la justicia, porque la Comisión de la Verdad se volvía el informe de la justicia y mataba un poder del Estado. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasó cuando se dio el reparto de las autoridades sin tener una base sólida de gobernabilidad? Lo primero que declara Pachacuti es Comisión de la Verdad. Revisen la información que publicaron las entrevistas, y se hablaba de una Comisión de la Verdad para los hechos de octubre. Hay algo que me llama la atención en su respuesta, asambleísta, perdón que le corte porque sí quiero profundizar en eso. Usted dice, a ver, el gobierno es consciente que no tiene gobernabilidad, que hay mayorías móviles y ya sabemos cómo funcionan ese tipo de mayorías, lo vimos en la legislatura anterior. Y usted dice, se rompió la gobernabilidad, pero ¿por qué se rompe esa gobernabilidad? ¿Por culpa de quién y por qué se rompe esa gobernabilidad? La decisión del gobierno, es que hay que ser claro, fue una decisión del gobierno que nos tomó a nosotros por sorpresa el día 14 de mayo, porque si se hubiera seguido con el plan estructurado que lo impulsó el presidente Lasso, y que dicho sea de paso, tengo que decir con claridad, el presidente Lasso impulsó este Ecuador del encuentro. Usted sabe muy bien que el Ecuador del encuentro era de alguna manera lo que le permitía ganar en una segunda vuelta, cuando nadie creía, porque mucha gente no creía que el presidente Lasso iba a ganar en la segunda vuelta. Es más, la gente presionaba para que en la primera vuelta pase Yacu Pérez y no pase Guillermo Lasso. Hablemos las cosas como son. Nosotros fuimos absolutamente respetuosos de la decisión popular, y bueno, ganó con 40,000 votos en la primera vuelta, y la gente era muy escéptica de que pueda ganar en la segunda vuelta. Dicho esto, la estrategia de campaña, porque yo estuve involucrado en esto 100%, la estrategia de campaña era el Ecuador del encuentro. ¿Y qué era el Ecuador del encuentro? No hablar entre los panas, entre los amigos, entre los chuntas, entre los que pensamos exactamente igual. Encontrarse es encontrarse justamente con los que piensan diferente, con los que sabíamos que no iban a votar en las urnas por lo que estábamos planteando, pero que se necesitaba de esos votos en el marco de la Asamblea para poder dar justamente esto, la mayoría legislativa que permita ampliamente consolidar un compromiso de campaña en el marco de la reforma legal que se necesitaba en el Congreso para poder cumplir con ese compromiso de campaña, que era la parte del plan de gobierno que necesitaba ser llevado a la reestructuración legal a través de la Asamblea Nacional. Dicho esto, con claridad se lo digo, el Ecuador del encuentro era justamente poder conversar con los grupos que no piensan igual que nosotros, porque usted me va a decir, claro que hay mucha más afinidad entre el Partido Social Cristiano y creo en el pensamiento ideológico, en las posturas, más allá que nosotros somos un partido mucho más de centro, socialdemócrata, y creo pues es mucho más, digamos, hacia la derecha, ¿no? Entonces, había que buscar ese equilibrio con los partidos políticos que pensaban mucho más, llamémoslo así, de izquierda, más allá que yo no creo en la izquierda y en la derecha, pero que para efectos de esta conversación se entienda lo que quiero decir. Y en ese sentido había que conversar con UNES, que tenía una representación legítima, en ese momento de 49 legisladores, hago un paréntesis, no se ha mencionado dentro de la entrevista los camisetazos, que ha sido otro de los problemas de la Asamblea Nacional, cierro paréntesis, había que conversar dentro del Ecuador del encuentro con los 49 asambleístas de UNES para consolidar una mayoría en ciertas cosas, porque no todo el mundo puede estar de acuerdo en todo, pero en las cosas más importantes,
para hacer una suerte de, discúlpeme que lo utilice este término, de un pacto de la Moncloa antes de que exista un derramamiento de sangre en el Ecuador y podamos entonces llegar a consensos mínimos para darle gobernabilidad, pero con 94, con 95 votos, es decir, con una mayoría calificada que nos permita la tranquilidad para poder aterrizar el compromiso de campaña en un plan de gobierno en el marco de lo legislativo. Y eso es lo que se rompió a última hora. Entonces, estas son las consecuencias que estamos viviendo, el camisetazo, las ofertas, vente para acá, que me ofreces, que te doy, que me das, el toma y daca, y por el otro lado, declaraciones gravísimas que supuestamente eran pretextos para romper un acuerdo basado en una falsa comisión de la verdad que nunca fue apoyada por nadie, pero que fue declarada una vez que se hizo el reparto de las dignidades por el propio partido que está con la máxima autoridad, es decir, Pachacuti, en el marco de justamente del reparto de autoridades. Entonces, no se podía hablar de reparto de autoridades. Si usted revisa mis declaraciones, que son públicas, siempre ves lo de menos quién sea el presidente de la Asamblea. Lo principal es que se llegue a un acuerdo de gobernabilidad, porque la autoridad elegida en el marco del acuerdo de gobernabilidad lo único que tiene que hacer es cumplir justamente con ese acuerdo. Y si no lo cumplía, tenía que ser removido del cargo. Ahora, porque no puede haber una autoridad que marque la agenda que no cumpla con un acuerdo de gobernabilidad, que es lo que necesita el país para salir adelante. No tiene por qué pagar los ciudadanos las consecuencias de riñas políticas. Esa es la realidad. Ahora, usted se refirió a algunos episodios que los hemos conversado en otras entrevistas, legislador, con usted mismo, el tema de los camisetazos, por ejemplo, estas últimas denuncias de corrupción, ¿no? Y demás, pero habrá que ver además si es que se confirma y se ratifica de que en realidad estos actos ilícitos ocurrieron. Pero yo sí quiero pedirle a usted una valoración de lo que han sido también estos 90 días, ya más de 90 días, de la presidencia de Guadalupe Zori. ¿Y esto por qué? Porque usted también señalaba, y bien, fue el candidato que lideraba, digamos, este acuerdo, ¿no? Entre el PSC, UNES y CREA. Usted aspiraba a la presidencia como parte de ese acuerdo y finalmente no lo consiguió porque faltó un voto. Fíjese usted ahora, ese voto es de uno de sus ex coidearios probablemente y que tiene el mayor número de faltas además a la asamblea. Pero, ¿cuál es su valoración con respecto de la presidencia de Guadalupe Zori? Mire, es muy duro hacer una crítica a una persona. Yo creo que Guadalupe... el problema ha sido el ritmo de la agenda y lo que se trata en la agenda, pero también hay una suerte digamos, de un círculo vicioso en el sentido de que qué es lo que está tratando la Asamblea si no le llega nada. Entonces tiene que tratar lo que está represado y a lo mejor lo que está represado no es lo que el pueblo quiere que se trate en este momento, es decir, el interés del pueblo para que le resuelvan sus problemas. La Asamblea Nacional tampoco está ligado al ritmo con el que el gobierno está mandando la agenda a la Asamblea y por lo tanto la Asamblea tiene que estar ocupada en justamente resolver proyectos de ley que han estado represados, que digamos no es que no tengan importancia, tienen mucha importancia porque todo proyecto de ley presentado es por algo dentro del marco legislativo, pero que a lo mejor no es compatible con las necesidades actuales y de urgencia que tiene el pueblo ecuatoriano en este momento. Y eso hace pensar que la Asamblea Nacional, digamos, no está actuando en base a las necesidades del país. Y entonces ahí viene la falta de credibilidad dentro de la institución, que se suma los camisetazos, que se suma el espíritu de cuerpo para encubrir la corrupción, que se suma la falta de investigación de oficio por parte de un comité de ética que desafortunadamente no lo puede hacer de oficio, lo tienen que hacer ante denuncia, y que se suma a estas mayorías móviles frágiles, muy frágiles, para coyunturas específicas en el marco de lo que está pasando. Mire usted lo que pasó con el juicio al Contralor General del Estado. Mire usted la pugna entre la Comisión de Fiscalización y la Presidencia de la Asamblea. Eso no es dable pues, en un Congreso. Yo no quiero decir que tenga la razón, pero eso no es dable en el marco de un Congreso. Entonces, le puedo decir que desde ese punto de vista hay una suerte de doble carga. Uno, la falta de acción por la falta de gobernabilidad, por la falta de consolidar una mayoría, y la otra, la falta de acción entre la necesidad urgente porque no llegan los proyectos de ley que se consideran urgentes en la situación que vive el país. Y esas dos cosas sumadas da como resultado
lo que estamos viviendo. Yo no sé si usted tiene la misma impresión, legislador, pero a mí me ha quedado aquello porque esa pugna de la que usted hablaba me ha hecho pensar de que hay intenciones, incluso desde adentro del Parlamento, de tratar de dinamitar al primer poder del Estado. Tenemos un presidente en la Comisión de Fiscalización, digamos que ya la mayoría de ecuatorianos lo conocemos, que ha denunciado presuntos actos de corrupción, compras ilícitas de vehículos y cosas por el estilo, por un lado. Y por otro, esta semana, cuando se conoce la denuncia en contra de Bella Jiménez, la vicepresidenta de la Asamblea dice, ojo, que hay un intento de desprestigiar a la Asamblea y de bajarse a Guadalupe Zori de la presidencia del Parlamento. ¿Usted cree que hay una intención precisamente de tratar de generar una explosión desde adentro en la Asamblea Nacional? No lo conozco, son declaraciones, usted sabe, muy a la ligera hablar de eso, porque cuando uno habla de eso tiene que presentar algún tipo de evidencia. Entonces yo no puedo decir mañana, oiga, me intentaron asesinar, bueno, presenta la evidencia, no, pues resulta que no existe ese intento de asesinato. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones políticas, porque a lo mejor quieren desviar la atención de lo verdaderamente profundo que está viviendo la Asamblea, que es un hecho que ya no amerita investigación alguna, que es el espíritu del cuerpo, frente a declaraciones oprobiosas, por decirlo menos, bochornosas, vergonzosas, de un asambleísta de ese partido político que a hueso suelto da esas declaraciones y no pasa nada, en una suerte de encubrimiento que es terrible. Entonces, esas cosas desprestigian muchísimo a la institución como tal. El hecho de que de estos presuntos actos de corrupción, el reparto de puestos para recibir dinero, y a mí me gusta usar la palabra presunto, y si usted ve el comunicado del Partido Social Cristiano, soy muy cauto, somos muy cautos todos dentro del partido de hablar de presuntos, porque tampoco nos podemos guiar solamente y exclusivamente por lo que dicen las redes sociales, que usted sabe muy bien que las redes sociales aguantan todo. Aguantan todo. Discúlpeme, ¿cuántas veces yo he tenido que poner sellos de falso para aclararle a la ciudadanía que a usted le publicaba un portal digital, le publicó que tenía cuentas con la Contraloría, si no me equivoco. Imagínese. De esos que hacen periodismo light, periodismo desenfadado, que andan pegándose los vinos ahí, ¿no? Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Me pidieron disculpas públicamente, lo tengo que decir. En buena hora. Y las acepté porque es de humanos errar, ¿no? Creo que son buenos chicos. Creo que hacen un periodismo diferente y eso le da un oxígeno, sobre todo para la juventud. Les gusta ese estilo de periodismo, pero el periodismo, con cualquiera que sea el estilo, es decir, la forma, no puede cambiar en el fondo, que es decir, la verdad. Entonces no puede usted dar una noticia a la ligera que involucre inclusive sospechas sobre la honra de una persona, y en ese sentido tengo que decirlo con absoluta franqueza, descolgaron esa información de su portal y además pidieron disculpas. Entonces, yo le doy la vuelta a la página. Usted sabe, yo no soy una persona, amén, ya se acabó el tema. Pero ha habido ataques que uno tiene que salir con sellos de falso, en donde usted sabe, es muy a la ligera la información que se maneja en las redes. Dicho esto, por eso es que nosotros tuvimos mucho cuidado cuando pusimos nuestro comunicado. Veo que otros partidos expulsan antes de ir a una investigación. Nosotros somos muy cuidadosos de decir, señores, debe de haber un debido proceso, se debe de aclarar la verdad, tiene que presentarse la evidencia y se toma una decisión. Pero no es que, por un lado, se toma esto a la ligera en un espíritu de cuerpo, o por el otro lado, discúlpeme, usted es héroe o villano por una declaración en una red social de alguien. Eso no puede ser posible en el país. Entonces se necesita ir a través de los procesos del derecho humano, que es el derecho a la defensa, que es parte del derecho humano, más allá de ser una circunstancia sine qua non en un proceso, ya sea de justicia política o de justicia ordinaria. No veo en la lista de proyectos o de propuestas de reforma legal del Partido Social Cristiano una que ha sido presentada por cuerda separada por uno de los integrantes de su bancada, que es Luis Almeida, y que tiene que ver con la reapertura de las denominadas universidades de garage. ¿Cuál es su opinión con respecto de esta propuesta de Almeida? Más entendiendo de que se trata de una propuesta individual, ¿no? De legislador Almeida. Correcto, pues déjeme contestarle de la manera más diplomática, por tratarse de un coideario y un miembro del partido, el cual yo respeto mucho, porque creo que Luis ha hecho un gran trabajo, tengo que decirlo, dentro del marco legislativo, y entiende muy bien
las necesidades del pueblo y sobre todo de la gente más pobre. No está mi firma de apoyo dentro del proyecto. Creo que con eso le estoy contestando en el marco de que si pienso si el proyecto es bueno o es malo. O sea, usted no respalda, entonces me queda clarísimo. Vamos a otro tema. ¿Cómo están las cosas al interno del Partido Social Cristiano, legislador? Le pregunto esto por, digamos, de esa serie de desavenencias que se han generado y se han hecho públicas con respecto de la designación de Pascual del Chopo como embajador en España, declaraciones vertidas por parte de él y también por parte suya. A ver, déjeme aclararle primero lo de Pascual del Chopo, que me lo acaba de preguntar, y después vamos a el partido como tal. Al pueblo ecuatoriano no le interesa, por el amor de Dios, si nos estamos abrazando Pascual del Chopo y Henry Kronfle, Jaime Nebot y Pascual del Chopo, o Guillermo Lasso y Henry Kronfle. No le interesa al pueblo ecuatoriano. Lo que le interesa al pueblo ecuatoriano, señor, ustedes me prometieron esto, cúmplanme. El acuerdo es con el pueblo, no es entre políticos. Hay que entender eso como primer paso. Como segundo paso, usted cuando tiene un conflicto entre políticos por A o por B o por C, no puede afectar la gestión política porque afecta al pueblo. Y lo que usted tiene que pretender es bajar las aguas, no exacerbar la condición, llamémoslo así, de la disputa o de la controversia. Entonces, ¿cómo usted baja las aguas? Dejando de hablar del tema, ¿ok? Siendo light cuando le preguntan acerca del tema, pero no yendo a mentir, pues. Porque si yo voy en esta entrevista y yo miento, voy a tener una respuesta por la contraparte diciendo, este señor está mintiendo, ¿y eso qué hace? Exacerba, pues. Profundiza una bronca, que es lo que el país, disculpe, ni le interesa ni nos hace bien. Y peor, entre gente pública como somos nosotros. Dicho esto, tuve que salir a contestarle al señor Pascual del Chopo porque estaba mintiendo. Entonces, yo pido, ya no hablemos del tema, ya está el tema, ya todo el Ecuador, discúlpeme, sabe del tema. Alguien más y alguien menos. Entonces, ya lo que tenemos que es enfocarnos en lo que estamos haciendo, presentar los proyectos de ley y cumplir con el compromiso. Y aplaudir de pie cuando se hacen las cosas bien y apoyar lo que hemos coordinado y acordado hacer para justamente que sea Guillermo Lasso presidente. Cuando firmamos como Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, revise usted el acuerdo, es Partido Social Cristiano Guillermo Lasso, y esto es nuestra responsabilidad cumplir con el pueblo, porque el acuerdo se hace ¿para qué? Para el pueblo, pues no se hace para los políticos. Entonces, y eso es lo que hay que hacer, discúlpeme, trabajar más y hablar menos. Eso por un lado. Voy a ir al tema del partido. El partido tiene su asamblea, porque pues obviamente tenemos ahorita a Carlos Falqués de presidente, asumió la presidencia después de la salida de Pascual del Chopo, y tenemos que ir a una asamblea para definir las autoridades definitivas, sea que se ratifique Carlos Falqués o sea que hayan otros prospectos para presidente del partido. Algo que todavía no se ha conversado a profundidad y que se tiene que conversar porque la asamblea va a ser ahora en el mes de septiembre. No tengo la fecha exacta ahorita, me disculpa, no le puedo decir la fecha, no porque no se la quiero decir, sino que no la tengo ahorita en la mente. Pero asumamos a mediados de septiembre. Ahí se van a tomar decisiones. ¿Quiénes van a ser las autoridades del partido? Por supuesto, quiénes van a ser los vocales, quiénes van a estar en la directiva del partido y qué es lo que requiere hacer el partido. Y en lo que requiere hacer el partido, yo no voy a estar en la parte administrativa, digamos, del partido, en la estructura, eso se lo digo frontalmente, pero en la parte de lo que requiere el partido a nivel político, es muy probable que me involucre profundamente en esta reestructuración, llamémoslo así, de la parte política en el marco del partido. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, fortalecer las bases políticas, que entienda la gente la tesis del partido. Los jóvenes de nuestra escuela de formación, por ejemplo, la cantera, están ávidos por conversar con gente que ya tiene experiencia, disculpe, como gente como nosotros, que ya tenemos algún tipo de experiencia en la política, que hemos ocupado puestos públicos, que entendemos la problemática económica, social y política del país. Y ahora, sobre todo, en el marco de la educación, del emprendimiento y de la sanidad del Ecuador frente a una crisis que se está viviendo, ¿hacia dónde va el país? ¿Cuáles son las expectativas de estos jóvenes? ¿Cuáles son sus requerimientos? Tenemos que receptar eso y además transmitir las tesis para que esa gente consolide su pensamiento en base a lo que nosotros creemos que es un modelo de progreso en desarrollo
para dar prosperidad y libertad, que han sido las tesis, llamémoslo así, conceptuales máximas del partido. En ese sentido, creo que es un trabajo muy, muy fuerte, muy fuerte. No porque el partido ha perdido 3 legisladores o 4 legisladores, ese es el brazo político del partido, el parlamento, pero el partido es mucho más que eso. Es su dirigencia provincial, es su dirigencia cantonal, es su dirigencia distrital, son sus prefectos y sus alcaldes en funciones y sus dirigentes que están todos los días trabajando. Entonces, el partido va mucho más allá. Y ese, mucho más allá del partido, yo sí creo, y esto lo digo a título personal, porque no es un tema que todavía no hemos discutido al interno del partido, necesita de una estructura administrativa nueva, por supuesto, y necesita de una consolidación de la estructura política para justamente transmitir este conocimiento y receptar justamente de los jóvenes, de aquellos que quieren y compatibilizan con el pensamiento del partido las necesidades más profundas que tienen a nivel nacional. Y creo que hay que hacer un trabajo ahí bastante importante. ¿Van a contar con el respaldo del partido Cintia Viteri y Susana González para buscar reelección en Guayaquil y Guayas? Bueno, hay que ver primero cuál es el deseo de ellas, ¿no? Hay que ver el deseo de ellas de postularse nuevamente para ser reelegidas y en base a eso tener una conversación interna, ¿no? Para cerrar la entrevista, yo sé muy bien que Henry Kronfle es Henry Kronfle y que Jaime Nebot es Jaime Nebot, pero le pregunto igual, ¿es más cercana la posibilidad de que se profundice el distanciamiento entre Nebot y Lasso o de que retomen nuevamente la relación política, legislador? Es una pregunta muy subjetiva y discúlpeme, una pregunta que va a caer en el ámbito de una opinión personal. Y yo no quiero desviar con una opinión personal de ninguna manera expectativas de un lado o del otro. Usted sabe, son temas muy delicados. La relación está resquebrajada ahora, sí está resquebrajada ahora. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Les voy a decir sobre los hechos son esos, ¿no? Creo que el partido, más allá de la relación de Guillermo Lasso con Jaime Nebot, tiene que pensar si el partido, en el momento que genera una alianza, cuáles son las condiciones de esa alianza, es lo que yo creo que es lo que deberíamos de profundizar de esta enseñanza. ¿Qué es lo que el Partido Social Cristiano requeriría en un futuro en el marco de hacer una alianza, ya sea con un candidato o con otro partido político? Creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar, le digo con toda sinceridad. Le quiero agradecer, como siempre, legislador, por la gentileza de aceptar nuestras invitaciones. Le comprometo también para seguir conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan más adelante. Le mando un fuerte abrazo, muy gentil.